Bien, lo que vamos a ver hoy día son porcentajes, que es lo que me había saltado de la parte de números con lo que hay que terminar. De todas formas, por coincidencia, podemos ver ahora dos cosas de porcentajes que son súper importantes, que es el interés simple y el interés compuesto. Voy a dejar ahí una pequeña tarea. Bien, de las clases anteriores no hay tarea porque son clases de revisión. De hecho, la voy a subir solamente como clase de revisión y no la voy a colocar como en el conteo, sino que solamente son clases de revisión de controles. Entonces, ¿cómo es el tema de los porcentajes? Bueno, un porcentaje es una relación, voy a acercar un poco esto, una relación entre números eh, multiplicada por 100. Por eso se llama por ciento, ¿ya? Que se multiplica por 100. Esa es la razón de por qué se llama por ciento. Bien. A ver. El lápiz. Ya. Entonces, ya, profe, ahí tenemos una definición, pero ¿y cómo se aplica esto a la matemática? Bueno, si yo tengo un número, vamos a decir que el A por ciento de B es A sobre 100 por B. Así se calcula. Bien. Recuerden siempre que al lado del D está mi 100% o total. Y cuando me dicen es, normalmente al lado de es hay un número. O me pregunta por un número, ¿ya? A veces no, esto no es tan determinante como el D. Siempre al lado del D está el total. Eso se los doy fijo, ¿ya? Porque así se escribe, así es la notación, la que vemos en el lenguaje español. Pero el es puede variar un poquitito, ¿ya? Pero en general cuando preguntan cuál es, preguntan por el número. O cuando me dicen es esto, es un número, ¿ya? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Eh, Cuando hablan de porcentaje directamente me dicen un porcentaje. Entonces, normalmente, si nosotros queremos calcular, por ejemplo, el 15% de 240. ¿Cómo se calcula? Bueno, coloco el 15 sobre 240 y perdón, sobre 100, la fórmula dice 100, multiplicado por 240. Y lo calculo, ¿ya? Entonces, simplemente hacer esta multiplicación. Aquí tenemos que saber que podemos simplificar por 10 arriba y abajo. Podemos simplificar el 15 con el 10, aquí nos va a quedar un 3 y aquí nos va a quedar un 2, y podemos simplificar el 2 que nos queda con el 24, y nos va a quedar entonces 3 por 12, y 3 por 12 es 36, entonces ahí calculamos el 15% de 240. Fíjense que simplifiqué mucho antes de recién multiplicar, siempre simplifiquen todo lo posible antes de llegar a la multiplicación. Ok, profesor, entonces multiplico por el porcentaje dividido en 100. ¿Por qué? Pero, ¿por qué? Los porcentajes se representan, un porcentaje siempre se representa como fracción de la forma que sigue. 15 dividido en 100, por ejemplo, sería la forma de fracción del 15%. Un 23%, la forma en fracción sería 23 sobre 100. Y así, coloco el número sobre 100. Si yo quiero hablar de un 120%, eh, entonces coloco 120 sobre 100. Siempre es el número dividido en 100. Ah, y si le coloco decimales, profesor, 3,5%. ¿Cómo lo coloco? Bueno, será 3,5, 13,5, perdón, dividido en 100. Ya solamente que normalmente esto no se expresa así, sino que yo tendría que buscar que ambos fuesen números enteros. Tendría que multiplicar por 10 arriba y abajo, pero no tiene mucho sentido porque la gracia es expresarlo como porcentaje. Entonces, ya, esa es la expresión de porcentaje a fracción, pero hay algunos porcentajes conocidos. Se los voy a nombrar una vez más, pero esto de verdad es muy importante que lo sepan prácticamente de memoria. Por ejemplo, el 100%, la representación como fracción sería simplemente un 1, nada más que eso.
El 50%, por ejemplo, la representación como fracción, sabemos que es un medio. Si yo hablo del 20%, la representación como fracción, yo sé que se puede simplificar hasta un quinto. Si yo hablo del 25%, la simplificación como fracción, yo sé que es un cuarto. Si yo hablo del 12,5%, yo sé que la simplificación como fracción me queda en un octavo. ¿Bien? Y así puedo continuar con algunos porcentajes notables. 10%. La simplificación a fracción me queda como 1 sobre 10. 5%. La simplificación como fracción es 1 sobre 20. 4%. La simplificación como fracción es 1 sobre 25. Entonces, ahí tenemos algunos porcentajes que son notables, que son importantes. Y a partir de estos porcentajes yo puedo crear todos los demás. Por ejemplo, si yo quisiera crear el 80%, digamos quiero crear el 80%. 80%, ¿cómo lo hago? Bueno, me fijo que el 20% es un quinto. Si yo lo multiplico por 4 me da 80. Entonces coloco 4 quintos, porque multipliqué el un quinto por 4. Y si hubiese sido 60%, lo hubiese tenido que multiplicar por 3, porque 3 por 20 me da 60. Entonces aquí tendría 3 quintos. Y de esa forma construyo las fracciones. Estas fracciones de aquí son fracciones notables de los porcentajes. Ustedes no las calculan en la prueba, las saben. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Si ustedes pierden el tiempo calculando estas fracciones en la prueba, van a perder tiempo valioso. Ustedes simplemente saben cuáles son las fracciones que representan estos porcentajes y multiplican inmediatamente por esto que ya simplificado. Entonces, si me piden el 20% de un número, por ejemplo, el 20% de 500, yo sé que es multiplicar por un quinto. Un quinto por 500. Y esto es lo mismo que dividir por 5 simplemente. O sea que me da 100. El 20% de un número es un quinto del número. Dividir por 5. Ese es el tipo de cosas que lo hacen mucho más rápido para resolver problemas que el resto. Saber inmediatamente a qué se refiere un porcentaje, porque son muy, muy usados de forma repetitiva. Por supuesto que es bueno que ustedes sepan de dónde viene esa forma. Eso sería lo matemático, pero estamos estudiando para la PAES, no estamos estudiando una carrera en general de ciencias o de matemática. Estamos estudiando para una prueba estandarizada, y la prueba estandarizada normalmente ocupan estos porcentajes notables. Es eso. Entonces, no es muy matemático, pero es lo que es útil, es lo que la prueba nos está obligando a aprender y reforzar. Entonces, ahí tenemos parte de lo que es un porcentaje. Entonces, ¿qué más podemos hacer con los porcentajes? Podemos calcular, por ejemplo, cuánto es el 8% de 40, por ejemplo, por colocar un ejemplo. Digamos que yo no sé cuál es el porcentaje notable de eso y no me acuerdo tampoco muy bien de lo que acabamos de ver, de la definición de porcentaje. También puedo ocupar la regla de 3. La regla de 3 es muy útil para otro tipo de ejercicios también, y es lo que hace que sea tan fácil calcular porcentaje con esta regla. Siempre al lado del D, ¿qué es lo que va siempre al lado del D? Lo he repetido varias veces, ¿cierto? A lo largo del año. Pero ¿qué es lo que va al lado del D siempre? El 100%. Entonces, el 100%, ustedes colocan una esquinita para porcentajes y colocan una esquinita para números. Aquí colocamos el 100%. Entonces me están diciendo que el 100% es 40. Perfecto. ¿Y qué me están preguntando? El 8%. ¿En dónde lo coloco? En la esquina de porcentaje, o no es fila, en la columna de porcentajes. Entonces, aquí en la otra columna le coloco una X, porque esto es lo que me están preguntando. ¿Cómo se resuelve esto con regla de 3? Multiplicación cruzada y divido por el que sobra. Entonces me queda 8 por 40 dividido en 100. Y ahí lo puedo resolver con la regla de 3. Entonces puedo simplificar esto, eliminar los ceros. Nos queda 8 por 4 dividido en 10. Puedo simplificar esto por 2. Nos queda 4 por 4 dividido en 5. Y esto es 16 quintos. Ahí tengo el resultado del ejercicio. Bien. En fracción. Lo pueden pasar a decimal si es que quieren, pero dejando en fracción debiese estar bien. Entonces, eso es la regla de 3. ¿Por qué es útil?
en comparación al resto. Si profe está haciendo lo mismo, está multiplicando por 8 sobre 100, que es lo que ya había dicho anteriormente. Es útil en los casos donde nos preguntan, por ejemplo, el número 8, ¿qué porcentaje es? Perdón. Porcentaje es de 50. El número 8, ¿qué porcentaje es de 50? Entonces aquí se coloca normalmente complicado. Lo que yo les tendría que explicar, por definición, es que si ustedes quieren saber qué porcentaje es un número con respecto a otro, es hacer la división de los números, por eso les decía que es la relación entre dos números, multiplicada por 100. Encuentran esta relación, entonces les va a quedar, bueno, ustedes dividen un número con el otro y ese resultado lo multiplican por 100. Podemos aquí simplificar los ceros, nos queda 10 por 8, pero bueno, el 50 en realidad lo podría haber simplificado con el 100 inmediatamente y nos iba a dar un 2. Entonces nos queda 8 por 2 y eso es 16. Es el 16%. Bien, pero eso a veces confunde a los estudiantes porque por la forma en que está escrito, ya por la forma de la escritura se confunden en qué me están preguntando. ¿Me están preguntando el porcentaje o me están preguntando el número? En este caso me están preguntando un porcentaje porque explícitamente me lo piden, pero a veces no es tan explícito. Entonces, ¿cómo lo hago para darme cuenta? De nuevo, la regla de 3 sale en ayuda de eso. ¿Por qué? Si bien yo no soy fanático de esta regla, yo prefiero entender conceptualmente el ejercicio, esto facilita mucho las cosas, lo facilita un montón, porque simplemente sigo ciertas reglas. Al lado del D siempre va el 100%. Entonces, si yo coloco un lugar para porcentajes y otro para números, al lado el 100% es el 50, porque al lado del D siempre va el 100%. Entonces, el 100% es 50. Me están preguntando un número 8. Entonces lo coloco en la columna de números y coloco aquí el X. Entonces ni siquiera me pregunto si me están preguntando porcentaje o no. Sigo lo que el ejercicio mismo me va diciendo, la información que me tiene, la estructuro tan bien que no tengo que pensar nada. Simplemente voy colocando al lado del D está el 100%. Entonces 100% es 50. Y el número 8 es un número. Entonces columna de números. Entonces, coloco en el renglón vacío el X y multiplico cruzado 8 por 100 y divido por el restante, que es 50. Listo. Llega esta misma expresión que es la relación entre los dos números que habían. Solamente que de la otra forma, yo tendría que entender qué es lo que me están preguntando. ¿Me están preguntando el porcentaje o me están haciendo la otra pregunta? Que la otra pregunta es normalmente la más complicada. ¿Cuál es la otra pregunta, profe? La otra pregunta es la siguiente. El 30% de un número, a ver, si el 30, vamos a colocarlo así. Si el 30% es, por decirlo de alguna forma, 42, ¿cuál es el 50%? Entonces, por ejemplo, ¿cómo resolverían este ejercicio? Vamos a ver. Si el 30% es 42, ¿cuál es el 50%? Hay bastante que uno podría pensar en este ejercicio, ¿no? Veamos cómo se podría resolver. Veamos. Lucio, ¿estás por ahí, Lucio? Hola, sí, estoy aquí. Bien, ¿cómo lo resolverías? No se me ocurre una idea perfecta. Intentaría aplicar la regla de tres que estoy explicando, pero Ocupemos regla de 3. Es súper útil ocupar la regla de 3. Fíjate que hay un lugar para porcentajes y un lugar para números. Entonces, dime un porcentaje que me digan en el ejercicio. ¿Qué porcentaje me dan en el ejercicio? el 30%. Ya, el 30%. ¿Qué me dicen que es el 30% según el ejercicio? El 30% es 42.
Entonces los números colocamos 42. ¿Y qué me están preguntando? Me están preguntando el 50. Esa es la pregunta, eso es lo que tengo que encontrar. Entonces, multiplicación cruzada dividido por el restante. Entonces, 50 por 42 dividido en 30. ¿Te fijas que finalmente no pensé en nada? Prácticamente no resolví el ejercicio de forma analítica, solamente coloqué números donde correspondían, los coloqué los porcentajes, los números, y listo. Voy simplificando, me queda 5 por 42 dividido en 3, puedo simplificar el 3 con el 42, porque el 3 cabe en el 42, claro que sí, cabe 12 veces, si es que no me equivoco, no, 12 veces no, 14 veces, cabe 14 veces, así que esto es 5 por 14, y 5 por 14, si no me equivoco, es 70. Eso es. Entonces ahí tenemos cómo se ocuparía la regla de 3 fácilmente. Si nosotros quisiéramos analizar este ejercicio desde otro punto de vista, nosotros tendríamos que encontrar una relación que hay entre los números. Por ejemplo, decir, bueno, el 30% es 42, entonces un tercio de este porcentaje, a ver, 30% es 42. O sea que 30 sobre 100 por el número que estoy colocando, me va a dar 42. Esa es la relación que estoy diciendo. Entonces aquí yo podría buscar con qué número, al multiplicarlo, me da 42. Esto los podría simplificar, me quedaría 3 décimos por x es igual a 42, y de ahí como buscar un poco la relación matemática que hay. O decir como, bueno, puedo encontrar el 10% del número dividiendo por 3, ¿cierto? Si tengo el 30%, puedo dividir por 3, me da 14. Entonces sé que 14 es el 10%, entonces el 100% tendrá que ser 14, momento. Sí, el 10% es 14. Sí, es 14, por lo tanto el 100% es 140, pero me preguntan por el 50. Entonces, como me preguntan por el 50, tengo que ver la mitad de 140. Ya lo que estoy diciendo es que si el 30% es 42, entonces un tercio, que es 10, es tomar el 42 y dividirlo por 3. ¿Ya? Porque es un tercio, lo estoy dividiendo por 3 ambos. Entonces esto me da 14. Entonces, si yo multiplicase por 10 esto y me da el 100%, yo sé que eso es 140. Pero no me preguntan el 100%, ¿cierto? Me preguntan el 50. Entonces, la mitad de eso y la mitad de eso es 70. Es mucho más camino. Igual me pude haber ahorrado, por ejemplo, de aquí hasta acá. ¿Ya? Pude haberme saltado esa parte. Eh, pero igual hay que pensarlo, ¿ya? El tema es que la regla de 3 nos evita pensar en cualquier cosa. ¿Y saben qué? Para la prueba yo prefiero que no piensen tanto, que ocupen toda esa energía para pensar en los ejercicios difíciles, en los ejercicios que están fuera de cualquier mecánica, en los ejercicios que están fuera de cualquier cosa estandarizada que pueda haber. En esos ejercicios gasten todos los recursos energéticos y mentales que tengan. En los ejercicios que puedan ser mecánicos, resuélvanlo de forma mecánica, porque están ahorrando tiempo y están ahorrando energía, y eso es súper importante. Tanto en el deporte, los movimientos son mecánicos. En cualquier deporte los movimientos son súper mecánicos, se mecanizan, se repiten, se repiten. Los videojuegos también, en cualquier disciplina se repiten y se repiten, porque van a ser parte después de un conjunto más grande, más complejo. Si ustedes tienen que estar pensando en cada cosa que hacen, por ejemplo, si tocan algún instrumento musical, si tienen que estar pensando en cada nota que están tocando, va a ser bastante complicado, su cerebro se va a tosigar. Lo que tienen que hacer es pensar, como que repetirlo casi sin pensarlo, como memoria muscular. Eso es mecánica. Y lo mismo estamos haciendo acá. Entonces la regla de 3 nos ayuda justamente a resolver ejercicios sin pensar mucho y sin complicarnos la vida. Y con esto ustedes pueden calcular lo que sea. Esta pregunta, ¿cuál es el 30% de, si nos están dando un porcentaje, cuál es el 50% del número? Es una pregunta compleja. La mayoría se equivocaría, pero con regla de 3 esto se puede resolver mucho, mucho más sencillo. Bien, entonces, bien, quiero que calculen lo siguiente. Eh, vamos a colocar vamos a colocar lo siguiente. A ver. Si 40 es
el 20%, no, a ver, vamos a colocar algo un poquito más complejo. Es el 16% de un número La pregunta es, ¿qué porcentaje es, vamos a colocar 84 de ese mismo número? Pregunta compleja, ¿no? Si 40 es el 16% de un número, ¿qué porcentaje es 84 de ese mismo número? Entonces, intentemos resolver. Veamos. Bruno, coméntame. Intentémoslo con regla de 3. Pues porcentajes de un lado y números del otro. Perfecto, muy bien. ¿Qué porcentajes podríamos colocar? El único que hay es 16%. Perfecto. ¿Y al lado del 16 qué iría? El 40%. Muy bien. Entonces tú me dices que el único porcentaje que hay es el 16. Nos están entonces preguntando el otro porcentaje. Entonces, aquí abajo, ¿qué colocamos? Una X. Perfecto, muy bien. Y al lado de la X entonces tendría que estar. El 84%. Muy bien, perfecto. Y esto es simplemente multiplicación cruzada ahí. División hacia arriba. Perfecto. Entonces nos queda 16 por 84 dividido en 40. Y esto ya es multiplicar y dividir y esas cosas. Yo lo voy a hacer más simplificado para que no perdamos el tiempo en esto. Ahora, si ustedes tienen problemas con multiplicar y dividir y esas cosas, tienen que desarrollar estos ejercicios con las tareas que les estoy dando, pero la gracia es que vayan dándose cuenta de que hay algunos que son típicos. Esto lo puedo simplificar por 4 ambos. Esto me va a quedar en un 4 y esto me va a quedar en un 10. Eso lo puedo volver a simplificar por 2. ¿Ya? Entonces esto me va a quedar como un 2 y esto me va a quedar como un 5. Así que esto es 2 por 84 y todo esto dividido en 5. Entonces tengo lo siguiente. 2 por 84, 168 dividido en 5. Tengo que resolver eso que está ahí, que bueno, me va a dar un número medio raro, ¿cierto? Porque no cabe exacto. Eh, bueno, pero va a caber más o menos 30 y tantas veces. 150 son 30, 155, 31, 160, 32, 165, 33, es 33,6, si no me equivoco, ¿ya? 33,6%, si hacen esa división. Yo le hice un poquito al ojo. Ustedes intenten resolverlo más a detalle y comprobar si es que estoy bien o no más adelante, ¿ya? Pero ahí queda propuesto para que lo intenten hacer. Entonces, fíjense como un ejercicio que es súper complejo. Yo les aseguro que este ejercicio tendrá un 30 o 40% máximo de respuestas correctas, que son los ejercicios difíciles. Los ejercicios fáciles son los que tienen entre 50 o 70% de aciertos. ¿Ya? Casi nunca una pregunta tiene más de un 70% de aciertos, casi nunca. Significa que una pregunta regalada. Pero las preguntas fáciles son 60% de acierto, 50%, de 40 para abajo ya son difíciles. El 30% es como que ya no, casi pura suerte nomás, las preguntas y unos cuantos respondieron correctamente. Entonces esta pregunta probablemente se equivocarían muchas personas, no sería una pregunta fácil. Y bueno, la pueden responder súper fácil con regla de 3, solamente siguiendo la mecánica de esta regla. Eso es lo bonito de esto que está acá. Entonces, ¿qué podemos seguir haciendo en esto que está aquí? Bueno, tenemos el interés simple. Ah, pero antes de eso, no se me vaya a olvidar, interés simple y compuesto, lo vamos a ver inmediatamente, no se preocupen, pero voy a pausar un poquito esto porque necesito compartir control. Eh, control de control números. Ahí está, control eje números. Ya, volvamos a este control que estaba acá.
¿Se ve? Sí, sí se ve. Bien, perfecto. Entonces, vamos a resolver los ejercicios que tenían que ver con porcentajes. Ejercicio 7. ¿Cómo se resuelve el ejercicio 7? Bien, ¿cuál de las siguientes cantidades corresponde al 5% del precio de un artículo? Un quinto del precio del artículo, el precio del artículo multiplicado por 5 décimos, el precio del artículo dividido por 100 y luego multiplicado por 5, el precio del artículo dividido por 5 y luego multiplicado por 100. No nos compliquemos la vida. Regla de 3. Ya no pensemos nada. Digamos, no quiero pensar. Regla de 3. Porcentaje, números. Entonces, 5%, perdón, tengo primero el 100% de un número. El 100% de un número. Entonces, al número le voy a colocar n de número. Corresponde al 5% de un número. Entonces, o le voy a colocar el precio, ya porque están hablando del precio. Entonces le voy a colocar P de precio. Y el 100% es el precio del artículo, ¿cierto? Me están preguntando cuánto es el 5% del precio. Esa es mi incógnita. Entonces, multiplicación cruzada y dividido por el restante. Nos queda 5 por P dividido en 100. Entonces ustedes pueden, lo que saben es que tienen que multiplicar por 5 y dividir por 100. ¿En qué ejercicio multiplican por 5 y dividen por 100? ¿En cuál alternativa estamos multiplicando por 5 y dividiendo por 100? En la alternativa C. En la alternativa C. ¿Bien? Dividido por 100 y multiplicado por 5. Ahí está. La C entonces sería la respuesta correcta. Fíjense, no pensé nada. De todas formas, el 5% es un número. Ustedes tienen que saber que lo pueden calcular como 5 sobre 100 multiplicado por el producto, el precio del producto. Eso sería si es que lo saben por definición. Si es que se les olvida, la regla de 3 viene en su auxilio. Perdón. Bueno. Los virus no se transportan por internet, ¿no? Entonces ahí sacan el porcentaje y viene en auxilio de lo que sepan. O sea, si es que no recuerdan la definición del porcentaje. Se multiplican por 5 y dividen por 100. Recuerden que una fracción es una división en el fondo. Ahora tenemos el ejercicio número 8. El ejercicio número 8 me dice lo siguiente. Un número aumentado en su 30% es igual a 910. ¿Cuál es el número? Un número aumentado en su 30% es igual a 910. Entonces, coloquemos porcentaje, de nuevo, regla de 3. Aquí vamos a colocar un detalle. Regla de 3, porcentajes y números. Entonces, un número aumentado en un 30% es igual a 910. Pero está aumentado. ¿Qué significa que sea aumentado en matemáticas? ¿Qué significa cuando aumento algo? ¿Qué operación matemática es? Potencia. No, aumentado es sumas. Es sumar, ¿ya? Entonces, aumentado en 30% significa que el precio, o sea, el número, le sumamos un 30%. O sea que al 100% le sumamos un 30% y nos quedó 130. Entonces, el 130% es 910. La pregunta es, ¿cuál es el número? El número es el 100%. Esa es nuestra incógnita. Entonces, multiplicamos cruzado y dividimos por el restante. Nos queda 100 por 910 dividido en 130. ¿Bien? Eso sería lo que tendrían que hacer. Entonces, verifiquemos cuánto da esto. Ya puedo eliminar los ceros de acá. Veamos cuántas veces cabe el 3 en el 91. Debiese caber exacto. Yo calculo que por 6, pero veamos. 13 por 6, no, porque da 18. Tiene que darme 1. Entonces, ¿qué número por 3 me da 1? El 7. 7 por 3 me da 21. Entonces ahí me da el 1 que está al final. 7 por 1, 7, más 2, 9. Ahí nos da 91. Cabe 7 veces. Entonces, este de acá con este de acá se simplifican y nos da 7. Nos queda 100 por 7. Y 100 por 7 es 700. La respuesta entonces es la C. Aquí lo único que tenían que saber, y la dificultad del ejercicio, es que está aumentado en 30%. O sea que esto es igual al 130%. Es lo que tenían que saber de este ejercicio. Ahora, digamos que yo no lo quiero pensar así. ¿Qué es lo que tendría que pensar? Bueno, en realidad siempre van a tener que pensar que
estuvo aumentado, de que le estamos agregando algo. Entonces hay una fórmula de aumento porcentual. La fórmula de aumento porcentual es la siguiente. 1 más el aumento porcentual, ¿ya? Que le vamos a llamar A dividido en 100. Eso sumado nos da el precio final, o sea, por el precio inicial nos da el precio final. Esa es la fórmula. Y ustedes tendrían que entonces despejar este porcentaje que está acá, o sea, perdón, ustedes conocen este porcentaje, el aumento que es un 30%, lo pueden reemplazar, les quedaría precio final es igual a precio inicial por 1 más el aumento, que es 30 sobre 100, y saben el precio final, que es 910, o el número final, y no conocen el precio inicial o número inicial. Entonces aquí resuelven esto y despejan, pasan dividiendo lo demás. Pero eso ya es cuando sepan un poco más de álgebra. Y por sobre todo, fíjense que aprenderse esa fórmula no viene mucho al caso. La verdad es que entender que le estoy sumando un 30% de un número que venía antes es más interesante, pero es más complicado. ¿Y saben qué? Complicarse la vida en este punto, sobre todo que ya estamos en agosto, no viene al caso, ¿cierto? La regla de 3 yo creo que es la solución definitiva para esto. Lo que ustedes sí tienen que tener mucho, mucho, mucho en cuenta es que está aumentado. Significa que le sumaron ese 30%. El 130% es 910. Si lo hubiesen dicho disminuido en su 30%, ¿qué es lo que te hubiesen tenido que colocar acá? ¿Qué porcentaje hubiesen tenido que colocar en vez de 130? Se le dicen disminuido. Porque a todo esto disminuido es resta. Bien, perfecto, Karim, bien, Lucio. 70%, porque le estoy quitando entonces el 30%, nos queda solamente el 70%. Bien, entonces de esa forma ustedes lo van componiendo. Si lo aumentan, entonces le agregan ese porcentaje. Si lo disminuyen, le quitan ese porcentaje. Y listo. Ahí pueden encontrar el porcentaje del número. Entonces, de esa forma se podía resolver ese ejercicio. Ya voy a borrar esto para que no quede como que lo está disminuyendo, sino que solamente era un ejemplo, un ejemplillo. Bien, vamos al siguiente ejercicio de porcentajes, que era el ejercicio 10. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el 22% del 15% de P? El 22% del 15% de P. Bueno, cuando ustedes calculan el porcentaje de un porcentaje, tienen que multiplicar los porcentajes uno por el otro, ¿ya? Entonces, aquí podríamos hacer regla de 3, pero la verdad es que queda como un poquito enredado hacer eso cuando el ejercicio es un poquito más simple de lo que creemos. Pero tratemos de hacerlo con regla de 3. Ya, yo sé que el 100%, el tema es que aquí vamos a tener que hacer dos reglas de 3, ¿ya? Porque primero vamos a calcular el 15% de P. Entonces sabemos que el 100% es P. Tenemos el 15% y lo queremos calcular. Entonces, colocamos 15 por P dividido en 100. Entonces ahora, este es nuestro nuevo número. Bien. Y ahora tengo que calcular el 22% de este número. ¿Cómo lo calculo? De nuevo, regla de 3. Entonces tengo que mi 100% ahora es este número, porque este es mi nuevo número. Este es mi del. Todo lo que está ahí. Que ya sabemos que es 15 por P, todo eso dividido en 100. Y me están preguntando por el 22%. Ese es mi incógnita. Entonces, multiplicación cruzada, divido por el restante. Multiplicar cruzado significa colocar 22 dividido en 100 por 15 sobre 100 por P. Entonces hay que resolver esto que está acá. Y bueno, esto ya es simplemente hacer la multiplicación. Hagamos la multiplicación, veamos qué nos da. Yo primero haría, a ver, simplificar, no sé si queda tan simple simplificar esto, no sé si es de ayuda simplificarlo, más que nada por cómo están las alternativas. Las alternativas están o con un 1000, o con un 100, o con un 0. Yo simplificaría, la verdad es que voy a simplificar, pero no sé si vaya a ayudar tanto, ¿ya? Porque puede que el ejercicio esté escrito de otra manera. Si yo simplifico este 22 con este 100,
nos queda 11 sobre 50. Denme un momento para acercarlo un poquito más y poder escribir bien esto. Ya lo voy a colocar por acá para que quepa. Nos va a quedar esto 11 sobre 50 y simplifico estos que están acá, y nos queda dividido en 5 cada uno. Ese nos queda 3 y el otro nos queda 20. ¿Ya? Si estas divisiones les complican, ya es cosa que tenemos que estar repasando las divisiones, ¿no? Y ahí ya es una cosa de práctica. Tienen que practicar y practicar y practicar divisiones hasta que logren encontrar estos números más sencillos, de la forma más sencilla posible. Vean el repaso de máximo común divisor y hagan la tarea de máximo común divisor porque es muy importante para esto. Entonces ahora tenemos que multiplicar estas cosas. Veamos cuánto nos da. 11 por 3, 33. Y 50 por 20 es agregar un 0 y multiplicar por 2. Nos da, si agrega un 0, 500, y 500 por 2 es 1000. Así que esto nos da 1000. Esto es 33 sobre 1000. Aquí está. Y esto multiplicado por P, por supuesto. Perdón, me faltó el P. Entonces tenemos que la alternativa correcta es la D. Si nos sirvió simplificar. Bien, entonces simplificar siempre es la respuesta a las fracciones. Ahí está. Entonces tenemos la respuesta del ejercicio. 33 sobre 1000. ¿Dudas, consultas sobre este ejercicio? ¿Ninguna? Bien, cualquier cosa pueden comentar. Pero entonces sigamos avanzando con el interés simple e interés compuesto. ¿Qué es el interés simple y el interés compuesto? Interés simple. El interés simple es esta fórmula. El capital final es igual al capital inicial por 1 más el interés dividido en 100 por el periodo de tiempo t que vamos a colocar acá. Entonces descifremos esto. CF normalmente es el capital final o el número final o la cantidad final. CI es el capital inicial o cantidad inicial. Y además tenemos el I, que es el interés. Y T, que es los periodos de tiempo que han pasado. Ahora, hay un tema con esto. ¿Este periodo de tiempo en qué se mide? ¿En segundos? ¿En horas? ¿En meses? ¿En semanas? ¿En años? Depende. ¿Depende de qué? De la tasa de interés. De qué tipo de interés sea. Por ejemplo, si es interés mensual, el T estará en meses. Si es un interés anual, el T estará en años. Si es semestral, estará en semestres, ya, pero ¿cuántos meses son un semestre? Son 6 meses. Si es trimestral, T son 4 meses. Y entonces ahí tienen que tener en cuenta eso. ¿Cada cuánto tiempo se da eso? ¿Cada 15 días? ¿Cada 20 días? Entonces a ustedes les van a dar el periodo de tiempo, pero quizás no se lo den en el periodo que corresponde. Por ejemplo, me dicen un interés mensual en 2 años. ¿Cuánto vale T? Coloquemos ese ejemplo. Interés mensual y han pasado 2 años. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale T? ¿Cuántos periodos de tiempo pasaron? Si el interés mensual significa que tengo que contar meses. ¿Cuántos meses hay en 2 años? Exactamente, 24, porque en cada año hay 12 meses.
Entonces, en 2 años hay 24 meses. Entonces, este sería 24 en este caso. Esto es súper importante porque significa entonces que el interés va a depender de la forma en que me digan cómo es el interés y cómo me digan el tiempo. Tengo que transformarlo. Normalmente voy a pasar de meses a años o de semestre a años. No va a ser de horas, segundos y ese tipo de cosas. Así que no tienen que saberse o hacer multiplicaciones muy difíciles. Normalmente tendrán que contar meses, ¿ya? O sea, a lo más quincenas, ¿ya? Pero ahí les van a simplificar diciendo que cada mes son 30 días. Ok, ¿qué significa el interés simple? Porque aquí está la fórmula, pero ¿qué significa? Significa que cada vez que se cumple ese periodo de tiempo en el que dan el interés, me van a dar dinero. ¿Cuánto dinero? Un porcentaje del capital inicial. Por ejemplo, si el interés es de un 10%, me van a dar el 10% de mi capital inicial. Ah, entonces yo puedo calcular ese porcentaje y después se lo sumo. Sí, eso es lo que estoy haciendo. Calculo el porcentaje y después lo sumo. Esa es la fórmula. Así que si no quieren aprenderse esta fórmula, está muy bien, porque el interés simple es eso, calcular el porcentaje inicial, calcular el porcentaje según el capital inicial y sumárselo. Y después ese mismo número se lo sigo sumando y se lo sigo sumando y se lo sigo sumando cada vez que pase el tiempo. Por ejemplo, si busqué en el banco 100.000, coloquemos un ejercicio fácil, ¿cuánto es el 10% de esto? ¿Cuánto es el 10% de 100.000? Díganme, coméntenme, ¿cuánto es el 10% de 100.000? Coméntenmelo por interno para no influenciar las respuestas de sus compañeros. Quiero que todos me digan cuánto es el 10% de 100.000. Bien, bien, perfecto, perfecto, muy bien. Bien, Bruno, bien, Lucio, bien, Michelle, bien, Karim. Abigail, Maximiliano, ¿alguna dificultad? Para simplificárselo, recuerden que el 10% es como dividir por 10. Entonces, el 10% de 100.000 vendría siendo 10.000, porque es quitarle un 0. Bien, eso sería entonces el 10%. El 10% vendría siendo 10.000. Ahí le sacamos un 0 al número. Ya lo dividimos por 10. Ustedes lo pueden hacer con regla de 3 también, haciendo lo que habíamos hecho anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que nos mide el interés simple? Ya que digamos que me lo dan todos los años. El primer año entonces le voy a sumar 10.000, porque ese es el 10% del capital inicial. Entonces me quedan 110.000, ¿cierto? Ese es el primer año. El segundo año tengo 110.000 y le voy a sumar los 10.000, porque es interés simple. Siempre le sumo el mismo número. Entonces me va a dar 120.000. Y así, voy sumando mes a mes los 10.000 pesos que eran el 10% con respecto al capital inicial. Pregunta, ¿en la vida real este negocio tiene sentido si es que yo guardo plata en un banco que me calculen el 10% solamente del capital inicial? No, ¿cierto? No tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque existe el concepto de capitalizar ganancias. Yo cuando gane esos 10.000 pesos, yo no voy a sacar inmediatamente esos 10.000 pesos. Yo los voy a dejar ahí, con mis ahorros guardados. Por eso está ahí todavía. Entonces, como esos 10.000 pesos están ahí, ahora el porcentaje debe ser calculado con respecto al nuevo monto que tengo, con respecto al monto de los 110.000. Entonces me están ofreciendo, yo tengo 110.000 en el banco, denme el 10% de eso. Y el 10% de 110.000 ya no son 10.000. Entonces, ¿cuánto serían? Ahí serían 11.000. Entonces tendría que sumarle 11.000 a 110.000 y la diferencia es que me daría 121.000. Si es que yo tomase eso. Y después si le sumo el otro 10%, tengo que sumarle 12.100. Entonces si le sumo 12.100, esto me va a quedar en 133.100. Y después tengo que sumarle 13.310, que es el 10%. Entonces esto me queda en 146.410. Y así, fíjense que van a ir variando. En este caso, aquí vamos en 130. O sea, perdón, aquí vamos en 140. Y ahí pueden ir comparando las diferencias.
Este es el caso real, donde voy calculando el porcentaje. Yo lo hice mentalmente. Yo sé que quizás no me puedan seguir en eso, pero créanme que le fui sumando el 10% ya de lo que iba quedando. Y este caso es el interés compuesto, que es el caso de la vida real, donde yo calculo el 10% de lo anterior y se lo sumo. Ahora calculo el 10% de lo anterior y se lo sumo. Entonces verán que en realidad está aumentando bastante más rápido. Mientras uno tiene 140.000, el otro tiene 146.000. Y ustedes dirán, va, profesor, media diferencia, 100.000 pesos en 4 años. Ok, pero si no fuesen 4 años, fuesen 40 años, que es lo que es el tiempo que uno trabaja normalmente. Tendría que hacer esto 40 veces, ya no van a ser 6.000 pesos. Probablemente hasta se duplique la cantidad inicial. De hecho, eso lo podemos calcular. ¿Por qué? Porque tenemos lo siguiente. Tenemos la fórmula del interés compuesto. El interés compuesto es el capital final igual al capital inicial, perdón, por 1 más el interés sobre 100, pero esta vez elevado al periodo de tiempo. ¿Ya? Estamos elevándolo, hay una potencia. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en los fondos de ahorro, nos dicen que dan un 7% de ganancia. Eso es según ellos, ¿ya? Yo no voy a hacer como que les creo, pero es 7 dividido en 100. Entonces, eso elevado a t. Entonces, ellos siempre hacen este cálculo. 1,07, que es la suma de estos dos, elevado a t, y digamos que trabajé durante 40 años. Entonces, si trabajé durante 40 años, ese t vale 40, y primero tengo que resolver esto que está aquí, 1,07 elevado a 40. Ok, eso no lo vamos a hacer, porque eso es gigante. Pero si ustedes lo colocaran en la calculadora, 1,07 elevado a 40, les va a dar 14,97, según el capital inicial. Digamos que mi capital inicial fueron 100.000 pesos, que es poquitito para hacer capital inicial. Ya supuestamente uno le coloca más plata a los fondos. Digamos que fueron solamente 100.000 pesos. Entonces, voy a terminar con 1.497.000. Eso es con lo que terminaría si es que pasase los 40 años. 14 veces lo que tenía inicialmente. 14 veces, es un montón. Multiplicar algo por 14. Bastante veces más. ¿Qué es lo que nos mienten? Bueno, que nos descuentan cuando se cae. Solamente están tomando en cuenta las ganancias, pero también a veces hay pérdidas. Entonces no toman en cuenta eso cuando calculan y por eso no dan estos números tan bonitos. Y aquí solamente con 100.000 pesos. Uno coloca en los fondos más plata que eso. Uno coloca como un par de millones si trabajó 40 años. Entonces tendrían que ser como 100 millones lo que se juntara. Y si a veces no da es simplemente porque no toman en cuenta las pérdidas, por ejemplo. O también eso es cierto que hay lagunas de trabajo y a veces los trabajos son un poquito, no son muy buenos y no pagan imposiciones, qué sé yo. Hay un montón de ese tipo de cosas. ¿Qué tienen que saber del interés compuesto? Solamente esto. Por ahí yo a Maximiliano le he hecho clases y en las clases él sabrá que nos piden un montón de cosas con esto. Por ejemplo, despejar la t con el logaritmo. O por ejemplo, con el interés, colocar la raíz décima para despejar la i. Pero eso no se pregunta en la PAES. En ningún caso. En ni uno. De verdad, nunca se pregunta en la PAES. Nunca nos van a preguntar despejar la t con un logaritmo. No se hace. Simplemente no se hace porque tienen que saber la función inversa y no entra la función logarítmica. Entonces, como no entra función logarítmica, eso no es una pregunta de interés. Lo que van a preguntar es que ustedes expresen la forma en que tienen que resolverlo. O sea, me van a preguntar cuál es el interés de esto. Y en vez de darme un número, me van a escribir una multiplicación de factores. Ustedes tienen que reconocer qué factores se están multiplicando. O sea, ustedes mismos usar la fórmula, reemplazar los números y ver si al reemplazarlos, ese reemplazo que ustedes hicieron está en las alternativas. Esa es la clase de preguntas que hay en interés compuesto. No es más que eso. Si me preguntan un interés, a lo más va a ser en 2 o 3 periodos de tiempo, porque a las terceras potencias nos pueden preguntar. Ya cuartas, quintas potencias, al menos de que sea una potencia de 2. Geometría SM1, sí, geometría SM1.
Pero no te preocupes tanto, vi el temario de geometría y tampoco es tan extenso. Es bastante cortito. Es bastante explícito, eso sí. O sea, como que hay evaluaciones de cosas que antes tenían que saberlas sí o sí, pero ahora se evalúan directamente. Eso significa que tienen que saber menos cosas, o que las cosas que tienen que saber las van a evaluar, porque antes tenían que saber cosas, pero no eran evaluadas directamente, ahora sí lo saben. Geometría y probabilidades también es M1. Bien, entonces esto con el interés compuesto, ya les dejaré una pequeña tarea donde colocaré un ejercicio, un par de ejercicios de porcentaje, uno de interés simple y otro de interés compuesto para que los resuelvan. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Algo? Bien. Entonces, nos vemos en la próxima clase. Nos vemos el día de mañana. Chao.